Se recomendaban cosas en el mundo que después no funcionaron. Hay combinaciones distintas. Entonces, está bien comparar, porque hay gente que ha pasado antes de determinadas situaciones, pero no hay un modelo. No hay un modelo. Nosotros, ya voy a hablar en primera persona, quien habla se ha sentido muy acompañado por el Gacho. Ha sido un respaldo científico fundamental en el momento de asesorarnos. Obviamente que no es el 50% de la opinión el 100% de la opinión que escuchamos. Es quizá la más importante, junto con el Ministerio de Salud Pública y ACE, porque refiere a lo sanitario. En ese sentido, hay un documento de febrero, que es el documento madre. El Gacho ha escrito 80 documentos en estos tiempos, algunos que no tomaron estado público, pero hay un asesoramiento en ese sentido. Y hoy, mira, justamente lo estuve releyendo hoy, porque también el imaginario colectivo, alentado también por alguna dirigencia política, sindical, dice que el documento del 7 de febrero del Gacho ha sido ninguneado. Yo lo he dicho más de una vez y está bueno repetirlo, que ese documento del Gacho más o menos proponía 27 medidas. Lo revisé hace un rato. ¿Sabes cuántas medidas tomó el gobierno de esas 27? 24 y medio. De las 27 medidas que proponía el Gacho el 7 de febrero, 24 y medio. Y te voy a contar las que no, porque las que sí se conocen. Las que no son, básicamente, la circulación nocturna de 0 a 6, que se recomendaba, se proponía. Cuando nosotros vemos la movilidad nocturna es menos del 5%. Ya teníamos el mecanismo legal de las aglomeraciones y de las fiestas clandestinas, o sea que el nicho que se buscaba de alguna forma de tener ya tenía una herramienta. La otra era cortar la circulación interdepartamental. No es posible hacerlo en nuestro país, no es posible hacerlo acá en el sur, en la zona metropolitana, y tampoco en otros departamentos. Y después, la otra medida que se tomó la mitad porque recomendaba algo para el TC3 y otra el TC4 es el cierre de bares y de restaurantes. Esas son las 2 medidas y medias que el gobierno no tomó. Con respecto a la cuarentena obligatoria, es una discusión que no es nueva. La planteó algún dirigente político importante, como el fallecido presidente Vázquez, el Sindicato Médico del Uruguay. Mucha gente ha hablado de esto. Y nosotros nos hemos negado. Nos hemos negado por varias razones. Obviamente que hay una razón filosófica de la libertad. Y aquí quiero ser bien claro, cuando se habla de la responsabilidad del gobierno, se tiene razón. Primero, porque nosotros no tomamos la medida que la Constitución nos habilita. O sea, la cuarentena obligatoria, un cierre total, ¿qué supone? Supone cerrar todo. Y para cerrar todo, primero hay que hacerlo por ley, y segundo hay que asistirse de la fuerza pública. Si yo agarro un cartonero laburando, lo tengo que detener. ¿Por qué pongo este ejemplo que podría poner el de un sanitario o alguien haciendo malabares en los semáforos? Porque obviamente eso no es una actividad esencial para la sociedad, es esencial para él. Ahora, porque si no junta cartones, porque si no hace malabares, porque si no hace una sanitaria, porque si no hace una obra, no come. Lo entiendo Entonces, me tomo un tiempito porque es complejo, Blanca, este tema. El lockdown famoso, la cuarentena obligatoria, ¿funcionó en el mundo o no funcionó? Ni osó. En algunos lugares sí y en otros no. Habría que apelar a la distinta idiosincrasia, por ejemplo, la de Israel. En otros países del mundo, nuestros vecinos, que tienen récord mundial de cuarentena obligatoria, tú sabes cuáles son los resultados. Entonces, el gobierno sí es responsable de no haber tomado la decisión de cuarentena obligatoria, y la sostenemos. Tomamos 24 medidas y media de las 27 que nos recomendaron nuestros científicos. Ahora, cuando no se establece una cuarentena obligatoria, es verdad, se apela a la responsabilidad en la libertad.
Es cierto. Ahora, cuando se está planteando, presidente Lacalle, una reducción de la movilidad, manteniendo actividades esenciales, una reducción acotada en el tiempo, que es la que de pronto ha funcionado en algunos países. Por ejemplo, estos días los científicos hablan de 3 semanas, 21 días de reducción. ¿Qué están pidiendo, Blanca? Están pidiendo reducción de la movilidad. ¿Qué reducción de la movilidad? Y que ese cartonero o que ese muchacho que hace malabares en una esquina tenga apoyo del Estado para no tener que salir, ¿verdad?, a exponerse. Porque sabe que uno de los documentos de la OSEC, que es ese grupo que trabaja también para el GACH, el que estudia la situación social y comportamental, señala que la gente que se siente más expuesta al riesgo son los sectores más vulnerables, o sea, los que tienen que salir a circular, los que no pueden hacer teletrabajo. Entonces, no es el dato que tengo yo. Pero ahora, también te digo es lo que dice el documento que está colgado de los OSEC. Pero no necesariamente hay por qué compartirlo. Quiero decir, el planteo, para terminar, para redondearles, 3 semanas, 21 días, 7 por 3, 21, de reducción de la movilidad, sosteniendo a esos sectores que necesariamente tienen que salir a la calle y manteniendo alimentación, por ejemplo, abierta, comercios para la alimentación abierta, salud, obviamente, servicios. ¿Ferias? Nadie está pidiendo, bueno, supongo que lo negociarán, pero quiero decir, nadie está pidiendo militares en la calle, policías en la calle, un manejo razonable. Cuando se habla de cuarentena obligatoria o bajar la cortina... Acá hablan de reducción de la movilidad, no hablan de cuarentena obligatoria los científicos. Perfecto. En estos días, ¿no? ¿Usted no lo ve posible eso, 3 semanas de reducción de la movilidad? No creo que funcione. Ajá. Un lockdown, de hecho después en los otros países la mayoría han saltado los casos. La estrategia obviamente no es la única, son las medidas que ya tomamos, que si después te interesa las vemos algunas, y es la vacunación masiva, casi como en ningún otro país del mundo. Lo curioso es que aquellos que piden cuarentena obligatoria son como tú y yo, que somos asalariados. Yo soy un asalariado público. Que yo en mi casa, tú en la tuya, vamos a cobrar el sueldo. No tenemos que salir a hacer el peso. Entonces, decir que va a haber un apoyo, ¿qué es un apoyo? ¿En serio alguien cree que podemos bajar en la situación económica que está el país y los uruguayos? La comprobación está cuando se sortean la oportunidad laboral. 200 y pico mil uruguayos para 15.000 puestos. Hay avidez de trabajo, es el que hace changa, es el que está informal. Si esa persona se cuida con las medidas de protección, el alcohol, el tapaboca, tiene el distanciamiento necesario, no lo podemos mandar a que esté más complicado económicamente. Entonces, las medidas que nosotros hemos aplicado son las que estamos tranquilos en lo sanitario, obviamente después de la P1, después de los contagios, después de cierto relajamiento, es la situación que tenemos. El 4 de abril tú y yo escuchamos que iban a colapsar los CTI, ¿verdad? Bueno, pasó tiempo, ha habido un trabajo enorme de la gente de la salud, sobre todo de la gente que está en tratamientos intensivos. Sin duda. Ha habido una apuesta importante del gobierno, tanto el Ministerio de Salud Pública como de ACE, en llevar las camas a más de 1.000, y hoy el sistema no se ha saturado. Hoy es el día de mayor ocupación de camas de CTI de la historia, en general, 54 y pico solo por COVID. Claro, las camas de CTI de COVID van 2 días que bajan. Tenemos el problema de cuando baja la temperatura, hay otros ingresos por otras razones. En general. Es cierto también, a ver, estamos preocupados, Blanca. Por supuesto que estamos preocupados. Tenemos 1 millón y algo de personas inmunizados, ¿no? Con las 2 dosis. Y tenemos 2 millones, porque te dan una noticia. Hoy la Comisión de Vacunas aceptó la vacunación de 12 a 18. Ajá. Con lo cual, ya sobre el fin de esta semana, vamos a estar llamando para que se agenden aquellas personas que tienen menos de 18 hasta 12. ¿Con qué vacuna la van a vacunar? Pfizer. Pfizer. Y hemos también en estas horas firmado una reserva de más de 500.000 dosis de Sinovac. Falta el contrato final y ahí sí vamos a tener todas las vacunas para todo el mundo en lo que podría llamarse la batalla final con el sistema de vacunación. Estamos haciendo el pueblo a pueblo, hurgando en los lugares más chicos. Mantener estas medidas. Están evaluando una tercera dosis, perdón, ya cerramos vacunas. Estamos evaluando una tercera dosis. Obviamente que se está pensando que el año que viene quizá deba haber un refuerzo, con lo cual seguimos hablando con los laboratorios
con los cuales hemos firmado, con los dos, y estamos hablando con algún otro laboratorio. Nosotros todos los días en la torre ejecutiva, o día sí, día no, en la plaza, tenemos gente pidiendo abrir las actividades. Imagínate si será difícil el equilibrio, ¿no? Y cuando los ves tienen razón. Porque me quedó algo en el tintero. Cuando hablan de apoyo, ¿alguien se cree que en la situación que agarramos el gobierno económicamente, en el que está ahora, el apoyo es todos los ingresos que puede tener una familia? Un caso típico, un mozo de un restaurante tiene un sueldo, seguramente vaya a seguro paro, o sea que ya está perdiendo. Y además le vamos a pagar la propina, que es con lo que hace la diferencia, por lo general llega a fin de mes. Y multiplícalo por trabajadores independientes, multiplícalo por informales, multiplícalo por lo que sea. Es imposible. Ahora, doctor, lo está dando resultados. Porque estamos vacunando y mucho, como usted dice, pero el virus circula. También es otra buena afirmación que no deja de ser válida y cierta. No sé si... acá la traje. No está dando resultado ¿en dónde? En la gente que no está vacunada. Está dando resultado en la gente que está vacunada. Por eso, el apresuramiento de comprar muchas vacunas, Uruguay es de los pocos países que ya tiene todas las vacunas aseguradas, y con una campaña de vacunación que te voy a contar. Cuando arrancamos, Uruguay vacunaba 20.000 personas por día máximo. Y dijimos, vamos a tirarlo a 30.000. Y hay que reconocer que la gente que diseñó el sistema, que siguió el sistema, la gente que está en los vacunatorios ha hecho un trabajo elogiable, además de la buena onda que le ponen en todos lados, el profesionalismo. Sin duda. Algunos dicen, parece otro mundo. Digo, no es otro mundo, es lo mejor de nuestro país, que es lo que hay que imitar. Si te fijas, hay una reducción en internación del CTI de 95% en Sinovac y 99% en Pfizer. Hay una reducción de la mortalidad de 97% en Sinovac y de 80% en Pfizer. Alguno dirá, pero como Pfizer menos, es por la franja etaria a la cual se la vacuna. Y podría seguir con otros datos. O sea, hoy hay 1/3 vacunado, números gruesos, y 2/3 no. Nuestro apuro es este. Nuestro apuro es que esta semana se volvió con una vacunación masiva de arriba de 50.000, que estamos abriendo la canilla para aquellos de 18 a 12 a 18, y que estamos asegurando las próximas 500 y pico mil dosis de Sinovac que nos van a permitir, siempre las fechas son, uno se ata a las fechas, pero mediados de julio tendríamos que tener aproximadamente 2 millones de uruguayos con las 2 dosis de la vacuna. En este momento tenemos un poquito menos de un 30 con las 2 dosis, ¿verdad? Deberíamos, según los científicos, llegar entre un 60 y un 70 con las 2 dosis y el tiempo posterior para pensar en una inmunidad de rebaño. Para eso falta. Mientras tanto, hay cepas que nos están ingresando, doctor Lacalle. La inmunidad de rebaño es un concepto aspiracional. No quiero entrar en discusión con los científicos, pero no sé si se puede decir que Israel tiene inmunidad de rebaño hoy. Y tú habrás visto cuál es la vida en Israel. Hoy no tiene inmunidad de rebaño. Entonces, lo que vamos a tener es una fuerte reducción de circulación y de presencia del virus. ¿Cuándo se obtendrá la inmunidad de rebaño? Yo no lo puedo asegurar. Ahora, si mediados de julio vamos a tener 2 millones de vacunados totales, hace números, y en los próximos mes y medio se supone que estaríamos llegando a la vacunación de lo que habíamos planificado originariamente. Volviendo a un tema que usted me decía, que usted señalaba, que es la oposición economía-salud, cuando uno lee algunos de los estudios de los científicos, daría la impresión que es el gobierno el que maneja esa dicotomía y esa oposición, elegir salud o elegir economía. Elegimos mantener las finanzas, que por cierto, el país luce con espalda financiera, bajo el déficit fiscal. Colocaron títulos el otro día por más de 3 puntos del producto, lo cual daría... ¿Sabes para qué son esos títulos? Sí. Para bancar el agujero y para bancar lo que gastamos el año pasado y vamos a gastar este año. Pero son momentos en que los países eligen endeudarse. ¿A ti qué te parece que hizo el gobierno? Aumentamos un 50% de los gastos del MIDES. Subsidios de todo tipo y color. Exoneración de aportes. Es poca plata igual, ¿no?
¿Exoneración para quien cerró? ¿Exoneración de aporte para quien cerró la empresa, doctor? Lo de poca plata es un concepto que me gustaría discutir. Obviamente que poca plata, si vemos en qué ha gastado el país en los últimos años, que tú sabes bien, gastado, que la tiró por la ventana. Para lo que teníamos era mucho. Fíjate que en campaña electoral dijimos que íbamos a ahorrar 900 millones de dólares. Que todos nos criticaron, que dijeron que no, dijeron que íbamos a tener que poner impuestos. Bueno, nosotros nos comprometimos a eso. Con pandemia, ahorramos plata de los uruguayos, no es nuestra. Más de 600 millones de dólares. Y en pandemia, el año pasado se gastaron otro tanto. Y este año que habíamos previsto 540 millones de dólares, que no abunda el dinero del país, nosotros vinimos a pagar un incendio, cuidando las finanzas públicas y lamentablemente endeudando a nuestros hijos y nuestros nietos, porque cuando colocamos dinero estamos endeudando a las futuras generaciones, vamos a gastar 900 millones de dólares. Por ahora. Y si querés más adelante, podemos hablar de algunas políticas focalizadas en algunas franjas etarias que son las más vulnerables, que también van a tener un apoyo económico. En lo que tiene que ver con... Perdón. Sí. La dicotomía es la discusión. Nosotros hemos sido equilibrados. Vuelvo a comentarte las medidas que nos proponen los científicos. Hemos tomado más del 80%. Al mismo tiempo, no es economía, no hay que enfriar el concepto. Estamos hablando del tipo que tiene que llevar para comer a la casa. Eso estamos hablando, Blanca. Yo lo a mí entiendo. me pasa en todos lados. Yo lo entiendo, pero no podemos solventar me pasa eso. en todos lados. Capaz que voy a comer un asado con un amigo mío y ese está teletrabajando. No hablemos de asado, ¿no? O puede tirar. Vamos a hablar de asado también porque los que nos equivocamos tenemos que reconocerlo también. Se terminó el tiempo de la soberbia de que no reconocíamos nada. Ahora se reconoce. Bien. Cuando un gobierno le erra, somos humanos y hay que reconocerlo. Está bien. Ese que yo voy a comer un asado, ese capaz que se da el lujo de tiene algunos pesitos ahorrados y puede laburar. Ahora, el asalariado, el jornalero, ese es el que me cruza por la calle y me dice, gracias por no matarme de hambre. ¿Qué es lo que hubiera pasado si hacíamos cuarentena obligatoria? No le íbamos a asegurar que la cuarentena obligatoria, sobran ejemplos en el mundo, iba a frenar el virus, no se lo íbamos a asegurar, y al mismo tiempo lo íbamos a llevar a una situación económica que no sabemos si se iba a levantar, porque tú y yo vivimos la crisis de los primeros años del 2000, ¿verdad? Sí, sí. Y tú y yo conocemos gente que todavía tiene secuelas, ¿verdad? O que su vida tomó un camino que la nunca marcó más para siempre. Se pudo acomodar. Y nosotros no estamos dispuestos. Lo que le quería plantear ahora, doctora Calle, es... ¿está pensando revisar de alguna manera lo que están siendo los aportes al Fondo Coronavirus? ¿Está estudiando revisar que haya aportes de otros sectores que en esta etapa anterior? ¿Sabe que se me ocurrió la pregunta viendo a mi compañero Nicolás Lucich analizando recién el tema de las exportaciones y los altos ingresos por exportaciones, el alto precio de la soja, que ni en tiempos de viento de cola había ese precio, la carne... Bueno, no, ni en tiempo de viento de cola, no. Cuando estábamos viento de cola, por lo menos llegó a... Está a 600. 50 dólares más cuando tocó techo. ¿Está pensando que esos sectores... 50 dólares más hace la diferencia también. Pero bueno. Sí, claro. ¿Está pensando que esos sectores hagan algún tipo de aporte en esta nueva etapa? Nosotros estamos pensando en hacer algún gasto, retiro la palabra, alguna inversión extra en algunos sectores vulnerables, como yo te comentaba hoy más temprano. Creo que inteligentemente el Ministerio de Economía separó lo coyuntural de lo estructural. Lo coyuntural, coronavirus, fondo coronavirus, 600 y pico millones de dólares el año pasado, 900 este año. Y lo estructural, el ahorro de 600 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir rumbo a una rendición de cuentas gasto cero, por decirlo de alguna manera. El horno está pabollo, la situación económica venía con un déficit importante, bajó un par de puntitos, pero nos falta bastante para ponernos... Estamos atrás de la línea de largada, tenemos que hacer un esfuerzo para estar en la línea de largada. Ahí vamos a apoyar a dos sectores. A los pensionistas y jubilados más vulnerables, que son aproximadamente 160.000 los que vamos a llegar con alguna medida del BPS. Estamos pensando, al igual que el año pasado, de hacer un aumento de las jubilaciones mínimas, diferencial. Y por otro lado,
Hay un trabajo muy bueno, muy lindo que está haciendo el Ministerio de Economía, el MIDES y la OPP respecto a la primera infancia. Tú sabrás y habrás escuchado de que la pobreza tiene cara de niño. En realidad la pobreza tiene muchas caras, pero la que más se nota es en los niños. Y vamos a hacer un gasto en la rendición de cuentas excepcional de julio a fin de año y después todo el año que viene, así sucesivamente, para aquellas personas que tienen la FAM del P. Hoy están recibiendo en un peso más, pesos menos, 1.000 pesos por niño. Le vamos a hacer un extra de 2.500 pesos por niño. Las AFAN, hablamos de las asignaciones familiares. Sí, para las asignaciones familiares del plan de equidad. Va a llegar a 68.000 niños, 34.000 más menos que están bajo el nivel de pobreza. Y otros tantos que si bien no están en esa situación, están complicados y reciben esta FAM. Ahí va a haber una apuesta importante también a la teleasistencia, a estos niños de 0,3, profundizar la teleasistencia y de alguna manera institucionalizarlos en temas educativos. Hay un enorme porcentaje de esos niños de 0 a 3 que no asisten a ningún lugar. Tenemos una herramienta muy linda en el país, muy linda, que tiene muchos años, que es el Plan CAIF, que va a ser, te diría que el buque insignia para este esfuerzo que están haciendo los distintos ministerios, conjuntamente con Presidencia, con OPP, para darle amparo económico, social, sanitario y educativo. Y lo bueno que esto, puedo adelantarte, tiene el visto bueno de los líderes de la coalición. En estos días Azucena se ha reunido tanto con el presidente Sanguinetti como con el general Manini, con Pablo Mieres, para expresarles esta intención y en líneas generales, no tanto como yo te conté hoy a ti, por allí va nuestra política focalizada en un gasto mayor. Ya que usted llegó al tema ya de la rendición de cuentas, ¿hay otros sectores para los que usted está pensando incrementar el presupuesto? En principio no. En principio no. El presupuesto es el que se marcó en el 2020, es el que vamos a desarrollar y a cumplir, que no es poca cosa, con, valga la expresión, con supuestos que se alteraron por el advenimiento de la primera ola, segunda ola o la P1 o esta situación que nos tiene preocupados con los contagios. Para cerrar un poco el tema coronavirus y pasar a otros, hay muchos padres que se están preguntando por el tema de la presencialidad, presidente. Tenemos un grupo de WhatsApp, entre pocos. Robert Silva, Pablo da Silveira y quien habla, que se llama Regreso a Clases, que empezó en abril del año pasado. ¿Te acordás el 22 de abril cuando volvimos a la presencialidad en las escuelas rurales? El nerviosismo de los padres, natural, son sus hijos. Uno capaz que no se pone nervioso por ti, pero por tus hijos, seguro. Y empezamos a volver. Esta vez, basado en la experiencia del año pasado, dijimos, bueno, vamos a calendarizarlo. Para mí fue un poco extenso el calendario, pero los que saben, saben. Iniciamos el 3, el 10, el 18 y frenamos. ¿Por qué frenamos? Por algo que nos propusimos. La rutina de los niños, de los adolescentes, más las rutinas familiares que viven en torno naturalmente a sus hijos, no las podemos cortar, empezar. Entonces, dijimos, una vez que empecemos, no cortamos. Algunos departamentos tuvieron situaciones complejas. Río Negro, Salto, Paysandú. Sí. Entonces se tuvo que frenar esa vuelta a clase. Entonces hoy lo que tenemos es un diálogo, iba a decir discusión, pero no es una discusión, un diálogo entre ANEP, Ministerio de Salud, de Educación y Cultura, y Ministerio de Salud Pública. En ese diálogo y en la decisión final del gobierno se establecen las grandes líneas que obviamente tiene que ser aprobado por la ANEP porque tú sabes que hay autonomía en la educación. ¿Existe la chance de adelantar las vacaciones de invierno? No. Adelantar no. Obviamente, tanto el año pasado como este año, si bien hubo mucha gente que estuvo aprendiendo virtualmente,
tenemos claro que no es lo mismo un niño que tiene la presencia de su padre o de su madre o de los dos, que tiene determinado nivel sociocultural, que un niño que no lo tiene. Y si nos quejábamos de que había una brecha importante en igualdad de oportunidades, esta pandemia va a ensanchar esa brecha. Entonces, lo que sí estamos pensando, que ya lo teníamos en nuestros programas de gobierno porque veíamos ese rezago educativo, es cómo hacemos para empujar a estos niños que quedaron atrás para que tengan la posibilidad de reengancharse en una educación de calidad. Bien. Quiere decir entonces que todavía no hay una fecha clara de retorno a la presencialidad. Está calendarizado hasta fin de junio. Naturalmente ya hemos atrasado por lo menos 2 retornos. Es lo que más nos cuesta. Es lo que más nos cuesta porque sabemos que de alguna manera es lo que perjudica más. Sí, incluso algunos padres que hoy fueron a entregarle una carta a usted señalaban que no se explicaban que hubiera algunas cosas funcionando. Incluso lo dijo hoy el ministro de Educación y Cultura, que desde el punto de vista de la sensibilidad podía resultar algo que afectara ver comercio funcionando como los shoppings, como los free shops y las escuelas cerradas. Es cierto, tiene una explicación. Las escuelas no pueden tener aforo. Yo no puedo decir, vengan estos chiquilines y estos chiquilines no. Los docentes, el movimiento de gente. Porque la intención nuestra es volver salvo qué. Entonces la premisa es volvemos. Salvo qué, que es lo que está pasando en algunos con respecto a los contagios. Entonces, ¿dónde fue que volvimos? En lo que más lo necesitaban, los más vulnerables. Y esa fue la cadencia que fuimos planificando. ¿Quiere decir que lo que no volvieron no lo necesitan? No, obvio que sí. Si no estaría contradiciendo lo que te dije hace unos instantes. Y también que altera la vida familiar. Un hogar monoparental, ¿con quién deja el chiquilín? Si no tiene un abuelo o una abuela o una guardería. De acuerdo. Un hogar donde los dos laburen, ¿con quién dejan el chiquilín? Se ha trastocado toda la vida familiar. Y además, todo el tema que conlleva la convivencia 24/7, que no haya otras actividades, que no haya salidas al aire libre, todo eso. Los procesos, lo hablábamos antes fuera de cámara. Mis hijos tienen 16 y 15, los mellizos 16 y Manuel 15. Yo pensando en esa época, que te digan, no salís, no te movés, no comés, no ves amigos, no vas a... Sí, terrible. Vio que en Rivera, según el intendente, con el cierre de los free shops bajó un 40% el nivel de Lo del contagios. cierre de los free shops, no sé si dijo Richard eso. Sí. Acabo de hablar con él yo, antes de venir. Le bajó mucho la contagión. Sí, pero también hay 114.000 vacunados. ¿Y qué va a pasar con esta cantidad de ómnibus que están volviendo a entrar? Vayamos por partes. Bueno. Arrancó de atrás Rivera. Yo me acuerdo, le llamé, le tiré la oreja, me dice, me estás pidiendo vacuna, te mando vacunas. Un día habían quedado 2.500 vacunas sin dar en 2 días. Cuando las vacunas las dábamos tipo maíz, ahora hay vacunas. Y se hizo un gran trabajo desde la salud pública, desde el gobierno departamental, de todos lados se hizo un gran trabajo y Rivera hoy es de los mejores departamentos. Hay que terminar un poco con la demagogia también, ¿no? A mí me gustaría terminar del todo, pero un poquito por lo menos. Porque las críticas de la oposición es el tema de los free shop. Me imagino que estarás informada que en la Cámara de Diputados, por unanimidad, todos los partidos políticos votaron a favor de la vuelta de que se abran los free shop. Es un poco raro, ¿no? Que se pida una cosa y que se haga otra. Es complicado a veces, hablo en primera persona, casi a modo de terapia, gobernar a 500 kilómetros donde pasa algo. Nosotros históricamente hemos tratado de conocer y de recorrer el país, la geografía humana, no tanto la política, la gente que vive ahí. Yo te invito a que me acompañes a Río Branco. Río Branco, con el cierre de los free shop, era una ciudad desierta. Y lo cerramos. En verano, mirá lo que habíamos hecho, en verano habíamos retrocedido en la aduana, en migraciones y el Ministerio de Defensa. Hay 3 caminos de ingreso a Río Branco. Atrasamos la frontera, pusimos 2 piquetes policial y militar,
para que la gente pudiera cruzar el puente y así reactivar la economía. Básicamente los free shop, pero todos los comercios trabajan. Lo cerramos. Ciudad desierta, Río Branco. Ahora me imagino, no he hablado estos días con mis amigos en Río Branco y con el alcalde, pero me imagino que la cosa está andando. Hablaba con Richard Sande, con el intendente de Rivera hace un rato. Hay medidas estrictas, clausuraron comercios. Ahora también, si conoces Rivera, sabes que la gente va a los techitos, a los turcos, como se le conoce. Hay ómnibus todo el tiempo, ahora se aumentó. Ahora, donde van también mucha gente a comprar es a la frontera, al techito donde están los turcos. Porque no van a comprar un whisky, o una crema, o un maquillaje. Van a comprar una toallita, un par de medias, un equipo deportivo. Y ahí no lo compran los free shop. Entonces, controlando y tratando de que estas ciudades, que la actividad económica principal o la segunda eran las tiendas libres, haciéndole caso, esto obviamente en tono de broma, a la unanimidad de los partidos políticos que votaron en la Cámara de Diputados, me pareció sensato, o nos pareció sensato, abrir las tiendas libres. Bien, usted mencionaba la cantidad de gente que se presentó al programa de trabajo solidario, ¿verdad? El proyecto de trabajo solidario para 15.000 puestos, 250.000 personas que quedaron en 220 y pico de mil, lo cual demuestra que hay, bueno, como usted lo decía, esa gente se presentó a un trabajo, no a una dádiva, se presentó ofreciendo trabajo a cambio, ofreciendo una contraprestación. ¿Hay una alternativa pensada en materia de empleo, pensando que se perdieron decenas de miles de empleo? ANMIPE dice que cerraron alrededor de 39.000 empresas a marzo. ¿Hay alguna alternativa para esos sectores, presidente? Ayer estuve reunido con ANMIPE. Sí. Una muy buena reunión, muy buena reunión. Esas reuniones que salen de lo teórico, ¿no? Que van y que habían ejemplos prácticos. La micro, pequeña y la mediana empresa que no tiene capacidad financiera, ¿no? Claro. O sea, un mes no facturás y ni seguro de paro, porque seguramente seas el dueño empleado y tengas, entonces no. Estamos en una etapa de sostener. Cuando se exoneran aportes, cuando hay temas de préstamo con garantía muy que da el Estado, con intereses muy bajos, cuando se le aflojan los servicios públicos, es para que subsistan. Es una combinación de instrumentos que obviamente no llegan a todos, ojalá llegaran a todos. Se fue de los monotributistas MIDES a las unipersonales, a las empresas de turismo de cualquier dimensión y tantas otras, los créditos SIGA, para que puedan tener una capacidad. Ahora, si no se reactiva el país, es un poco hasta contradictorio, ¿no? Hay que cerrar, pero queremos reactivación. Las dos cosas al mismo tiempo no se puede. Las dos al mismo tiempo no se puede. Sí se puede tomar algunas medidas con cierta precaución, con la libertad responsable y tratar de que los motores no se apaguen. ¿Cómo se sale de esto? Con obra pública. Nosotros estamos muy entusiasmados con algunas obras que tiene que hacer el país. Algunas que heredamos, que las hubiéramos hecho distintos, pero llover sobre mojado, como el tema de UPM, del tren y todo lo que el Estado tiene que poner. Tenemos algunas obras, me voy a tomar unos minutos porque este tema me apasiona, algunas obras binacionales que queremos hacer mucha fuerza. El puente Montecaseros-Bella Unión, que ya está aprobado por la CARU. Estamos hablando con el gobierno argentino a ver cómo se financia. Estamos muy ilusionados con la hidrovía del río Uruguay. También es una obra binacional, hay que terminar de convencer al gobierno argentino, hay por allí un estudio de prefactibilidad, el propio presidente Bolsonaro y dirigentes importantes de Río Grande do Sul están interesados en esa hidrovía. Tenemos la posibilidad de generar una logística de lagunas en el este del país. Hay una obra que tiene que hacer del territorio brasileño, que es muy poco onerosa, que ahí fortalecería toda la logística del este del país. La Ruta 6, la Ruta 9 de Pan de Azúcar a Rocha, hacer doble vías en algunas rutas, el puente Cebollatí-Charqueada, las obras que se van a hacer en el puerto, esa obra pública que va a generar, obviamente, infraestructura que es necesario para el país, pero aparte va a generar cascos amarillos. Tenemos un par de propuestas muy interesantes que hacen no solo a la obra pública, sino al futuro de supervivencia nacional. Por ejemplo, otra fuente de agua potable.
Está allí el proyecto Arasatí, que es interesantísimo, con la posibilidad de la represa en Casupá. Están diseñando la posibilidad de hacer obras de saneamiento en todos los pueblos mayores de 2.000 personas. Es costoso, oneroso, pero allí hay una posibilidad. Hay obras que eso va a quedarle a las futuras generaciones, pero además va a generar mucho trabajo. ¿Eso es inversión pública, presidente? Eso es inversión pública con los mecanismos que tenemos. ¿Y eso empieza cuándo? Bueno, de hecho algunos ya empezaron. Sí. A ver, pero esa inyección que usted me menciona de tantas obras. Bueno, el de la Ruta 3 es una PPP que heredamos. El gobierno pasado, ¿qué hizo? Nos dejó algunas cosas firmadas, por decirlo de alguna manera, o de la manera más elegante posible. Comprometió algunas obras que están bien, algunas cosas sí y otras no, que las estamos iniciando y las estamos haciendo. Otras tanto que las vamos a empezar. Por ejemplo, algo que capaz que acá no se le dé la dimensión real, pero el puente de Cebollatí, Charqueada, que cambia todo el tránsito de esa zona, está en medio ambiente, por ver los pilotes, todo el tema para empezarse rápidamente. La Ruta 6, que es un viejo compromiso mío, que cambia el eje de circulación del centro del país hacia el norte, es una obra muy importante. Bueno, la Ruta 3 te decía que ya empezó, la Ruta 5, doble vía hasta Durazno. Son proyectos que están en vía de hacerse. Yo tengo el cronograma de inversión y de obra. Obviamente tiene que haber un apoyo al sector exportador, tiene que haber un apoyo. Estamos tratando de que el Mercosur se decida finalmente a liberar el corset y poder negociar con el mundo. ¿Cómo viene con eso? Me veo tentado a hablar, pero hay negociaciones que son muy importantes, por eso los diplomáticos son especialistas en esto. Pero viene con ánimo positivo en eso. Si te digo la esperanza de lo último que se pierde, no es muy positivo. No. Creo que vamos caminando, vamos con la dificultad de que el Mercosur se mueve por consenso y no por votación. No es 3-1, es 4-0. Para sí o para no es 4-0. Y hay que buscarle, hay que girar, hay que andar para no tener complicaciones en ese sentido. El 30% de nuestras exportaciones son a China y van creciendo. Y ahí estamos muy jugados. Y nosotros tenemos que hacer entender al resto del Mercosur que nosotros estamos acá, que estamos en esta región, que creemos en muchas cosas que no son solo las económicas dentro del Mercosur, sino que hay un Mercosur social, hay una interdependencia mutua, pero que tenemos que salir al mundo, que no nos pueden atar de pies y manos. Tenemos que abaratar los costos de producción. Eso es un desafío muy grande. Desde producir toda la cadena, no solo la producción, sino también al final el tema de los aranceles, que hace un poco la negociación. Cuando ves que los productos uruguayos pagan $300 millones de aranceles, decís, bueno, a veces estamos muy lejos. Montevideo es la capital más lejana a Beijing del mundo. Estamos lejos y todavía tenemos que pagar aranceles con nuestros competidores. Bueno, necesitamos avanzar. ¿Cómo quedó el vínculo con Argentina después de aquel diferendo con el presidente? Yo nunca tuve un diferendo con nadie. Se incomodó con el planteo suyo. Por bueno, eso pues primero que no es un problema mío. Segundo, que no era un planteo para la Argentina. Era un planteo del Mercosur. De la palabra famosa lastre. Hablé del Mercosur, nosotros estamos incluidos en ese Mercosur. Nosotros queremos un Mercosur virtuoso, que tiene sus cosas positivas, pero que hay que relanzarlo. Y para relanzarlo nos tienen que dejar al más chiquito, al que tiene ganas, que quiere jugar en todas las canchas, que quiere jugar la final del mundo, déjennos ir. Pero lo ve difícil por ahora. No lo quiero poner ni en los difíciles ni en los fáciles. Hay una buena relación diplomática. Yo ayer de mañana hablé con el embajador argentino en Uruguay, con el cual tengo una muy buena relación de algunos de estos temas de infraestructura. El canciller Bustillo habló la semana pasada con el canciller argentino también por estos temas. Hubo ahí un episodio que creo que se le dio un poquito más de fuelle del que tenía que tener. Yo no tengo ningún tipo de problema. Cuando se contagió el presidente Fernández de coronavirus, enseguida le mandé un mensaje personal. ¿Cena temprano usted? Trato de ser bastante rutinario, sí. Si lo demoro un poquito hoy con una pausa, ¿me espera? Yo ya avisé en casa que llegaba tarde, así que no hay problema. Estamos en ese sentido avisados. Hacemos una pausa y seguimos conversando con el presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou.